La sospecha había comenzado como un murmullo leve, algo apenas perceptible en la rutina diaria de Julie Jensen, pero con los días, ese murmullo se volvió una certeza que la perseguía incluso en los momentos más simples, como al prepare el desayuno o mirar por la ventana del comedor mientras el viento agitaba los árboles desnudos del invierno en Pleasant Prairie. Algo no estaba bien. No era solo su cuerpo el que le decía que algo iba mal. Era su alma la que sentía que estaba al borde de un abismo. Julie era una mujer organizada, meticulosa, madre de 2 hijos pequeños y esposa de Mark Jensen, un hombre reservado, inteligente, con una vida aparentemente respetable. A los ojos del vecindario, eran una pareja como cualquier otra. Se les veía juntos en los partidos escolares, en la tienda del barrio, en eventos comunitarios, pero dentro de las paredes de su hogar, las cosas eran distintas. No había gritos, no había peleas visibles, solo una distancia sutil, cada vez más amplia, más helada, y luego, su salud comenzó a deteriorarse y no fue algo abrupto. Al principio fueron dolores de cabeza, luego náuseas con cansancio profundo, la sensación de que su mente se nublaba en momentos sin razón aparente. Julie acudió al médico, buscando respuestas, exámenes de sangre, análisis, consultas, to-do. Volvía normal. Los doctores hablaban de estrés, de ansiedad, incluso de una posible depresión, pero ella sabía que no era eso. Lo que sentía no se parecía a ninguna enfermedad emocional. Era como si algo invisible se estuviera infiltrando en su cuerpo, lentamente, día tras día, y entonces comenzó a observar a Mark, las noches en que la miraba desde la cocina sin decir palabra, las ocasiones en que, tras servirle una bebida, se quedaba mirando cómo ella la tomaba, los pequeños cambios en su actitud, en su forma de moverse por la casa. Había algo en él, algo en sus silencios. Mark ya no era su esposo, era un hombre con una máscara perfectamente ajustada, y bajo esa máscara, Julie percibía algo frío, un calculador impaciente. El miedo fue creciendo, un miedo callado, del que no se habla con nadie, ni siquiera con las personas más cercanas. Julie comenzó a escribir. Lo hizo como un acto de supervivencia, en pequeñas hojas, en los márgenes de su agenda, en servilletas, en su diario personal. Dejó trazos de su sospecha en palabras que en ese momento creía que tal vez nadie leería, pero aún así las escribió, porque si ella no sobrevivía, esas palabras tendrían que hablar por ella. En la más significativa de todas, fue una carta. La redactó en una noche de noviembre, con la calma de quien ya no espera escapar, solo dejar constancia de que lo sabía. En esa carta, Julie contaba que si algún día aparecía muerta, que si algo extraño le sucedía, el primer sospechoso debía ser Mark Jensen. Afirmaba que él tenía motivos, que la había estado manipulando, que tenía una amante, que hablaba con abogados sobre cómo separarse sin perder la custodia de los niños, pero más allá de todo eso ella sentía que él deseaba su muerte. Lo sentía en los gestos, en las palabras medidas, en los silencios más largos de lo normal. Anselló. La carta Ansel la dio a una vecina en quien confiaba plenamente, con instrucciones específicas en abrirla solo si ella moría de manera repentina o sospechosa. Pasaron unos días. Julie seguía sintiéndose mal. Una mañana despertó con una opresión en el pecho, la visión borrosa, la garganta seca, pero no fue al hospital. Sabía que nada aparecería en los análisis. Sabía que el veneno, si existía, no estaba en su mente, estaba en su cuerpo, y que alguien lo estaba introduciendo lentamente. Era diciembre. Las luces navideñas comenzaban a colgar de los tejados. Los escaparates se llenaban de decoraciones rojas y verdes. Los niños hacían listas para Santa Claus, pero dentro de la casa de los Jensen se sentía un frío distinto, uno que no venía del invierno. Era una quietud ominosa, el preludio de algo irreversible. En el 3 de diciembre. Mark Jensen llamó al 911. Mi esposa no se despierta, dijo con voz controlada. Creo que está muerta. La ambulancia llegó minutos después. Julie, en su cama, con los ojos cerrados, el cuerpo en una posición extrañamente serena. No había señales de violencia. No había frascos de pastillas vacíos ni carta de despedida. Solo el cuerpo de una mujer que, hasta hacía pocos días, había estado luchando por mantenerse en pie. Los paramédicos la declararon muerta en la escena. La policía llegó poco después. Mark estaba sereno. Explicó que Julie llevaba días deprimida, que no dormía, que había hablado de no querer seguir viviendo, pero lo que no dijo es que ella ya había hablado con otros. While lo había dejado todo escrito en la vecina. Al enterarse de la noticia, recordó la carta. La abrió con manos temblorosas. Al leerla supo que no podía quedársela. Fue directamente a la policía y en ese momento, la historia cambió por completo en Julie. Desde más allá de la muerte estaba hablando. Lo que había escrito no era una suposición vaga, era una acusación directa. Un grito encapsulado en tinta azul. Había mencionado incluso el nombre del amante de Mark.
sus sospechas de envenenamiento, su miedo de no ver crecer a sus hijos. Había dejado claro que si moría no era por elección, era por asesinato. La carta fue entregada a los detectives del caso. Al principio muchos se mostraron escépticos en era una carta, una declaración escrita. Pero a medida que la leían, a medida que entendían la claridad de su contenido, comenzaron a mirar el cuerpo con otros ojos. Ya no era un posible suicidio. Era algo más siniestro. Una mujer que había visto venir su final y había intentado desesperadamente dejar evidencia. Los detectives comenzaron a mirar a Mark Jensen desde otro ángulo. Había algo en su forma de hablar que no encajaba. Demasiado frío, demasiado correcto. Y cuando comenzaron a preguntar más, salieron detalles inquietantes en una búsqueda en su historial de internet sobre métodos de envenenamiento, una compra reciente de anticongelante, una serie de correos electrónicos con una mujer a la que le decía que pronto estaría libre. La autopsia preliminar no fue concluyente, pero el forense detectó algo peculiar en cristales en el estómago de Julie, algo que no pertenecía a ningún alimento ni medicamento. Se enviaron muestras al laboratorio para análisis toxicológicos. Los resultados tardarían, pero para los detectives, la sospecha era clara. Julie Jensen no había muerto en paz. Había sido envenenada ni, si era así, entonces lo más inquietante era pensar en cómo, día tras día, había sido destruida lentamente, en su propia casa, por alguien que decía amarla. En el cuerpo fue trasladado. Se preservaron muestras. Y mientras tanto, la investigación comenzó a abrir capas de la vida de Mark que nadie conocía. Su relación con la amante, las tensiones matrimoniales, su creciente deseo de libertad. Como lo había expresado en uno de los correos recuperados a Julie, había escrito su carta no por paranoia, no por delirio. La había escrito porque sabía que su tiempo se acababa, porque sentía que su muerte sería presentada como una tragedia silenciosa, un suicidio disfrazado, y no quería ser silenciada. En esa carta era su testamento real. No hablaba de propiedades, ni de dinero, hablaba de miedo, de traición, de la sospecha más profunda que puede habitar en el corazón de alguien en que quien duerme a tu lado cada noche. Tal vez esté planeando tu final, Annie, esa noche de diciembre. Cuando los policías se alejaban de la casa de los Jensen, alguien observó por última vez la habitación donde Julie murió. La ventana estaba entreabierta. El aire helado entraba lento, como si buscara llevarse el último aliento de una mujer que se negó a morir sin dejar su verdad. Julie Jensen estaba muerta, pero no en... Los detectives, ya de regreso en la comisaría, colocaron la carta sobre la mesa de pruebas. Un oficial más joven la miraba con escepticismo, como si no pudiera creer que unas pocas hojas pudieran contener la clave de un crimen. Pero para el investigador principal, el detective Lamparelli, aquella carta no era cualquier documento. Era un testigo post-mortem, una advertencia escrita por una mujer que, de alguna forma, había visto con antelación su propia desaparición afuera. Nieve comenzaba a caer suavemente. Las luces de Navidad decoraban las casas con falsos destellos de calidez. Pero en el corazón de la estación de policía se respiraba otra cosa, la sensación de que se estaba abriendo una puerta oscura, una que conduciría a los rincones más fríos del alma humana. Lamparelli comenzó a revisar el historial médico de Julian. Efectivamente, en los últimos meses había visitado al médico varias veces. Malestar general, fatiga, náuseas, visión borrosa, debilidad. Pero los exámenes siempre volvían normales. No había una explicación clínica. Sin embargo, había una constante. Los síntomas eran intermitentes, como si algo entrara y saliera de su organismo con cierta frecuencia en su escritorio. El detective garabateó 3 palabras en veneno, intervalos y confianza. La toxicóloga del condado, la doctora Eleanor Pfister, fue llamada para realizar una evaluación preliminar del cuerpo. No se le dijo nada aún de la carta. Solo se le pidió que mirara con especial atención signos de intoxicación en días después. Un informe detallado llegó a las manos del equipo forense, y entre las conclusiones, una palabra resaltaba como un cuchillo en la garganta: nitolenglecol. Era una sustancia viscosa, dulce al paladar, casi imperceptible si se mezclaba en líquidos, pero era mortal, y su uso era tan común como inquietante. El anticongelante, presente en millones de hogares, a lo que atrapó la atención de la doctora Pfister, fueron los pequeños cristales en los riñones y el estómago de Julie. Eran cristales de oxalato de calcio, una firma bioquímica inconfundible. Dell et al. No había sido una dosis masiva. Había signos de acumulación. Eso indicaba que el envenenamiento había sido gradual, administrado en pequeñas cantidades durante semanas, quizá meses. Y eso cambiaba toda la narrativa. El equipo investigador volvió a la escena, recorrieron la casa con otro enfoque, buscaron botellas, sustancias, residuos, en un armario del garage, entre herramientas y latas de pintura.
Hallaron un recipiente parcialmente vacío de anticongelante en sin huellas, sin etiqueta visible, pero su olor era inconfundible para cualquiera con experiencia. Entonces, surgió otra pregunta. ¿Cómo había llegado ese veneno al cuerpo de Julie? La respuesta podía estar en algo tan cotidiano como el té en el hijo mayor de los Jensen. Apenas un niño declaró que su mamá solía tomar té caliente todas las noches. A veces su papá se lo preparaban a veces era jugo, a veces simplemente agua. Nadie lo sabía con exactitud, solo que Mark siempre se ofrecía a traerle algo antes de dormir. En la fiscalía pidió un análisis de la tetera, los vasos, las tazas, y en uno de ellos, el espectro infrarrojo reveló restos químicos del mismo componente encontrado en el cuerpo de Julie Ann, una pista mínima. Pero real fue entonces cuando el nombre de Mark Jensen dejó de ser el del viudo desconsolado para convertirse en el foco de una posible investigación por asesinato. Los detectives comenzaron a escarbar en la vida digital de Mark. Su historial de Internet, aunque parcialmente borrado, dejó rastros. Se habían realizado búsquedas sobre formas discretas de matar, venenos de acción lenta y efectos del etilenglicol. Algunas fechas coincidían con los días en que Julie había reportado sentirse peor. Era como si alguien hubiera seguido un plan, dosificando lentamente el daño, midiendo cada paso. Y no era Mark. Había estado en contacto constante con una mujer llamada Kellyanne. Ella vivía en otro estado, pero los correos electrónicos entre ambos mostraban una relación más que íntima. En ellos, Mark hablaba de su pronta libertad, de empezar de nuevo, de dejar atrás los obstáculos. Jamás decía el nombre de Julie, pero todo estaba implícito en uno de los mensajes. Fechado 2 semanas antes de la muerte de Julie, decía: estoy tan cerca, pero todo debe hacerse con calma. Ella está débil, pronto estará en paz. Y yo también. El tono no era de un hombre atrapado en un matrimonio infeliz, era el de alguien que esperaba la muerte de su esposa como una solución en la fiscalía. Comenzó a reunir las piezas con la carta, el veneno, el testimonio del hijo, la compra de anticongelante, las búsquedas en Internet, los correos con la amante Ann, pero todavía necesitaban algo más. Ann, y lo encontraron en la voz de una vieja amiga de Julia. La mujer reveló que semanas antes de morir, Julie le había confesado que creía que Mark estaba tratando de matarla. Le dijo que no sabía cómo ni cuándo, pero que su cuerpo no mentía, que cada vez que él le traía algo de beber, al día siguiente, se sentía peor, que sus síntomas no coincidían con nada diagnosticable, que tenía miedo de dormir, que no quería morir. Y aún así, esa noche, lo hizo. Esa revelación fue clave. Era una confirmación verbal que acompañaba el contenido de la carta a Mark. Fue citado a declarar informalmente. Se mostró frío, casi altivo. Dijo que Julie era paranoica, que había tenido crisis depresivas, que probablemente se había suicidado. Cuando se le preguntó sobre el anticongelante, dijo que lo usaba en su coche y que no recordaba cuándo lo había comprado. Sobre las búsquedas por Internet, dijo que muchos usuarios compartían ese ordenador y que tal vez había sido un error, pero la policía sabía que el tono de voz de un culpable no siempre gritan, a veces susurran. Lo más inquietante fue lo que ocurrió al final del interrogatorio. Uno de los detectives, en tono casual, mencionó que el laboratorio había encontrado restos de etilenglicol en el té. Mark parpadeó solo una vez, pero fue un gesto más elocuente que cualquier palabra. Luego preguntó: ¿eso es concluyente? El detective sonrió. No lo sé, Mark, pero la ciencia es muy buena para hablar cuando los muertos no pueden. Y Mark se quedó callado en la investigación, aunque aún en curso, tenía ya una dirección clara. Lo que comenzó como una muerte tranquila en una cama matrimonial había revelado ser un crimen tejido con paciencia, frialdad y estrategia. Julie Jensen había visto su final acercarse, y aunque no pudo evitarlo, dejó marcas, escribió su historia antes de que se convirtiera en silencio. Y cada palabra que dejó era ahora un testigo de cargo. El 4 de diciembre de 1998. Apenas un día después de su muerte, los medios aún no sabían nada, solo la familia. Solo los vecinos que cuchicheaban al pasar. Pero en la oficina del fiscal ya se tejía la posibilidad de presentar cargos, porque Julie no solo había muerto, había sido traicionada. O la traición, cuando se disuelve en la sangre, con el sabor dulce del veneno, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Era como si Julie hubiese dejado migas de pan en un bosque oscuro, confiando en que alguien, algún día, la seguiría. Y los pasos que ahora daban los investigadores resonaban no solo sobre los pisos de la comisaría o los pasillos del juzgado, sino en un silencio mucho más profundo, el silencio de una mujer que había sido borrada. No de forma repentina, sino lentamente, gota a gota. La carta seguía enmarcada bajo una funda plástica sobre el escritorio del fiscal. Cada vez que alguien entraba a la sala de estrategia,
No podía evitar leer al menos una línea. Parecía simple, pero era devastadora. Una mujer rogando ser escuchada después de morir. Había algo desesperadamente humano en esas palabras. Algo que lava la sangre. Mientras el equipo de la fiscalía trabajaba en la presentación del caso, Mark Gensen seguía con su vida, con una calma casi ofensiva. No lloraba en público, no buscaba consuelo, incluso se mostraba cordial en los trámites legales relacionados con la herencia y la custodia de los hijos. Pero lo más inquietante fue lo que sucedió semanas después del entierro de Julie. Una mujer comenzó a aparecer con frecuencia en la casa de los Jensen. Primero fue vista en la entrada, dejando una bolsa, luego en el jardín, ayudando a Mark a cortar las ramas heladas de invierno. Finalmente, alguien la vio salir por la mañana, vestida con una bata que no era la suya. Era Kelly, la misma mujer con la que Mark había intercambiado correos románticos semanas antes de la muerte de Sue, y no parecía esconderse. Su presencia era casi una declaración silenciosa de que Julie ya no existía, que ahora la vida continuaba sin ella. Los vecinos empezaron a hablar. Las miradas de desconfianza se multiplicaron. Algunos niños dejaron de jugar con los hijos de los Jensen. Las visitas se volvieron escasas. Y aunque Mark nunca confrontó a nadie directamente, todos podían ver que su fachada comenzaba a mostrar grietas en paralelo. El equipo forense había conseguido una prueba fundamental. Restos de etilenglicol fueron hallados en la tetera y en una botella de jugo de arándanos que aún estaba en el refrigerador de la familia. Eran vestigios, huellas químicas casi invisibles, pero estaban allí, y eso era suficiente para demostrar que la sustancia había sido colocada en alimentos o bebidas dentro de la casa, y no en un acto de automedicación o suicidio externo. El fiscal, con esa pieza final, solicitó una orden de arresto. Era diciembre del año 2002, 4 años después del día en que Julie fue hallada muerta. En su cama la policía llegó por Mark un jueves, a media tarde. Llevaba puesta una chaqueta azul, y en el momento del arresto simplemente levantó las manos y preguntó si podía llamar a su abogado. No lloró, no gritó, no mostró sorpresa. La noticia se esparció como un incendio invernal. Todos sabían que algo no cuadraba desde el principio, pero ahora era oficial. Mark Gensen estaba acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su esposa. Durante las semanas siguientes, se reunieron testigos, se prepararon los alegatos y se reforzaron los detalles del caso. El juicio sería complicado. Había pasado demasiado tiempo. Muchas pruebas eran circunstanciales, pero el testimonio de Julie, en su carta y en su diario, era poderoso, y ahí comenzó el debate más inquietante del proceso. ¿Podía una persona muerta acusar a su asesino? La defensa se centró en eso. Alegaron que la carta era un acto emocional, escrito por una mujer mentalmente inestable, propensa a la paranoia, que había tenido síntomas de depresión severa. Presentaron un informe psiquiátrico de meses atrás, donde Julie mencionaba sentirse sola, insegura, incluso mencionando pensamientos suicidas, aunque nunca con planes concretos. Aquel documento fue presentado como un escudo. Decían que Julie había planeado su propio suicidio como una forma de castigar a Mark por su infidelidad, que lo había hecho cuidadosamente, dejando pistas para inculparlo, y que eso, sumado al deterioro emocional, explicaba todo por el fisco. Tenía otra teoría, una teoría que, por más escalofriante que sonara, era más lógica. Julie no estaba loca, estaba enferma, porque alguien la estaba envenenando, y lo sabían y lo escribió. No una vez, sino varias. En su carta Nides, en su diario, en conversaciones con amigas, en pequeños fragmentos escondidos en agendas, hojas sueltas, servilletas. El juicio fue seguido de cerca por los medios. Era como una novela trágica. Una mujer que predijo su muerte. Un hombre con apariencia impecable, acusado de ser un asesino meticuloso. Un veneno invisible. Una carta que cruzó el umbral de la muerte para hablar en voz alta durante el juicio. El testimonio más impactante no fue de ningún experto ni detective. Fue el de la mejor amiga de Julie. Subió al estrado con una pequeña libreta en la mano. Era la libreta que Julie usaba para anotar sus síntomas, y la abrió con manos temblorosas. Aquí, dijo con voz entrecortada. Él la escribió y volví a vomitar después del té. Lo trajo Mark. Tenía un sabor raro. Me duele el estómago. Estoy cansada de tener miedo. El jurado la escuchó en silencio. Y luego vino la carta. Aunque la defensa intentó bloquear su lectura, el juez permitió que se leyera parcialmente, con el argumento de que no era un testimonio judicial, sino una expresión previa de intención que servía como contexto emocional y psicológico. El fiscal leyó: no quiero morir. Amo a mis hijos, pero siento que algo me está matando. Si muero, por favor no crean que fue un accidente, no fue un suicidio. Fue él a Mark. Estoy segura. Las palabras flotaron en el aire como un cuchillo suspendido. Nadie respiró en Mark. En la mesa de los acusados,
se mantuvo inmóvil, pero sus manos, ocultas bajo la mesa, se apretaban con fuerza, como si intentara no derrumbarse día tras día. El caso fue construyéndose como un rompecabezas sombrío. Los mensajes con la amante, las búsquedas en Internet, los análisis forenses, la autopsia, el patrón del envenenamiento, las contradicciones en las declaraciones de Mark. El fiscal concluyó su alegato con una frase simple, pero demoledora: Julie Jensen resolvió su propio asesinato. Nosotros solo seguimos sus pasos. En el jurado se retiró a deliberar. Tardaron más de 30 horas. Era un caso complejo, emocional, lleno de capas. Pero cuando regresaron a la sala, la tensión era palpable. Culpable, dijo el portavoz del jurado, un culpable de asesinato en primer grado. Hubo un murmullo. Luego, silencio. Luego, lágrimas. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a Julie. Desde su tumba, había logrado lo que muchas no pueden: en ser escuchada, en ser creída, ser defendida. Pero la historia no terminó ahí. Mrs. Disputes. Y la condena, la defensa apeló. Alegaron que la carta no debió haber sido admitida, que su inclusión violaba los derechos constitucionales del acusado, que el testimonio de una persona muerta sin posibilidad de contrainterrogatorio no podía considerarse prueba válida en y contra todo pronóstico. Ganaron la apelación. El Tribunal Superior anuló el veredicto. Mark Jensen fue liberado bajo fianza en 2008. Tras 6 años en prisión, el fiscal volvió a su oficina, derrotado. El retrato de Julie, en blanco y negro, lo miraba desde la repisa. El viento de invierno azotaba las ventanas. Y en su escritorio la carta, la misma de siempre, con la tinta un poco más desvanecida. Pero su mensaje seguía vivo, porque Julie aún tenía algo más que decir. El viento silbaba fuera del tribunal mientras Mark Jensen salía por la puerta lateral, libre. Las cámaras captaron su rostro, en el mismo rostro impávido, sin gestos, ni una sonrisa, ni una lágrima, solo una expresión neutra que parecía burlarse del tiempo, de la justicia, de la memoria. Después de 6 años en prisión, su cuerpo se movía más delgado, más rígido, pero su mirada no había cambiado. Seguía siendo la de un hombre que guardaba secretos a Julie. Mientras tanto, seguía bajo tierra. Su tumba, con una lápida discreta y flores frescas cada semana, se había convertido en una especie de santuario silencioso. Mujeres que no la conocieron en vida comenzaban a dejar cartas en palabras de miedo, palabras de advertencia, como si la historia de Julie hubiese despertado algo en otras, como si el eco de su tragedia llamara a quienes intuían peligros invisibles en sus propios hogares. Y sin embargo, su asesino estaba libre por tecnicismo, por una cláusula legal que decía que los muertos no pueden acusar. La carta, la voz de Julie, fue silenciada por segunda vez, no por el veneno, sino por la ley. En el fiscal que había llevado el caso, Christopher Tishnable, no dormía bien desde entonces. Pasaba noches enteras en su oficina, rodeado de carpetas, notas, fotografías. Una en particular siempre estaba frente a él: la imagen de Julie, tomada solo meses antes de su muerte. Tenía el rostro sereno, pero en sus ojos se escondía un miedo profundo. Un miedo que, con el tiempo, había terminado volviéndose profecía. Schnabel sabía que no podía dejarlo. Así, la apelación había ganado por una línea procesal, pero la verdad, esa que pesaba más que los códigos y las formalidades, seguía intacta. Mark Jensen había matado a su esposa, y Julie lo sabía. Lo supo antes que nadie, y se lo había dicho al mundo, aunque nadie la escuchara a tiempo. Pero ahora había otra posibilidad, una puerta que la ley había mantenido cerrada durante años. En 2020, nuevas reglas federales sobre la admisibilidad de pruebas contextuales y evidencia retrospectiva abrieron una grieta, pequeña pero suficiente. Bajo ciertas condiciones, los escritos de una víctima fallecida podrían ser admitidos como evidencia indirecta, si no eran la base central del caso, sino parte de un conjunto más amplio de pruebas. Pero era posible. Schnabel lo sabía. Julie había dejado mucho más que una carta. Había notas, diarios, grabaciones, declaraciones a amigas, y sobre todo, la ciencia en los restos de veneno, las búsquedas de Internet, los correos con la amante, el patrón claro de administración progresiva del etilenglicol. Era momento de intentarlo otra vez en 2021, con el apoyo del nuevo fiscal del condado y un equipo renovado de criminólogos, psicólogos forenses y expertos en evidencias digitales. El caso fue reabierto. Mark fue notificado en su nuevo domicilio. Vivía solo. Kelly, la amante por la que muchos creían que todo había comenzado, lo había abandonado poco después de su liberación. Quizá no soportó la carga, o quizá, en el fondo, también temía ser su siguiente Julia. Mark
no reaccionó con sorpresa cuando recibió la notificación del nuevo proceso judicial. Solo preguntó, ¿usarán la carta otra vez? La oficial que lo escoltaba no respondió. Esta vez, el juicio fue diferente. No fue un espectáculo mediático, fue más frío. Smith, más técnico. A la fiscalía sabía que no podía cometer errores. Cada palabra debía estar calibrada. Cada testigo debía ser creíble. Cada fragmento de evidencia debía tener peso propio. El juicio comenzó en enero de 2023, 25 años después de la muerte de Julian. El salón estaba lleno de tensión. Mark entró con el mismo semblante de siempre. Los hijos del matrimonio, ya adultos, se mantuvieron al margen. Habían sufrido demasiado, lo suficiente como para no querer ver a su padre sentado en el banquillo. Y tampoco para perdonarlo. Los testigos comenzaron a desfilar primero. Un experto en toxicología molecular explicó al jurado cómo funciona el etilenglicol. Habló de su sabor dulce, de cómo se oculta fácilmente en jugos, de cómo sus efectos comienzan sutilmente y se acumulan con el tiempo. Explicó cómo los cristales encontrados en los riñones de Julie eran pruebas ineludibles de envenenamiento progresivo no accidental, sino administrado. Luego, una excompañera de Kelly subió al estrado. Con voz temblorosa contó que semanas antes de la muerte de Julie, Kelly le confesó que Mark le había prometido Solution Orthodox, que pronto estarían juntos, que solo era cuestión de esperar. Sus palabras, aunque indirectas, eran como dagas para la defensa. La fiscalía fue construyendo el caso como quien levanta una casa sobre ruinas paso a paso, ladrillo a ladrillo. Búsquedas en Internet. Cronología de síntomas. Collus recuperados diarios. Declaraciones previas a la carta de Julie. Fue introducida solo al final, no como la prueba central, sino como una voz más entre muchas. Fue leída con solemnidad. Nadie la interrumpió. El salón entero se quedó en silencio. Tengo miedo. Cada noche no sé cuánto tiempo más puedo resistir. Si muero, por favor, no crean que fue un accidente. Fue él, Mark. Estoy segura. Nadie respiró, y esta vez la ley permitió que sus palabras no cayeran en el vacío. La defensa intentó desacreditar a Julian, volvió a insistir en la depresión, en los pensamientos suicidas. Pero el jurado no fue el mismo de antes. Era otra época, en otro mundo, uno en el que las mujeres comenzaron a ser escuchadas, incluso después de muertas Y entonces, llegó el momento del veredicto. El jurado se retiró por última vez. Las horas pasaron lentas, las paredes parecían respirar, el frío se colaba por las rendijas. Nadie hablaba, nadie se movía hasta que regresaron. El portavoz, con voz firme, dijo lo que tantos esperaban: culpable. Asesinato en primer grado. Mark Jensen cerró los ojos. Por primera vez, su rostro se contrajo. No lloró, pero algo en él pareció quebrarse. Como si, momento, por fin, entendiera que el final ya no era una posibilidad, era una sentencia. El juez fue claro. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mark fue escoltado fuera del tribunal. Esta vez no había cámaras. No había sonrisas, no había esperanza en el exterior. La nieve caía de nuevo, silenciosa e implacable en el cementerio. Alguien dejó una flor blanca sobre la tumba de Julian, y esta vez no fue solo una muestra de dolor, fue un símbolo porque Julie había esperado 25 años para que la escucharan. Y al fin, la justicia, por fin, había escuchado a Julian, no en el momento en que lo pidió, no cuando aún respiraba, no cuando su cuerpo rogaba ayuda con síntomas que nadie sabía descifrar. Pero lo habían hecho. 25 años después, en un tribunal en silencio, su voz, como un eco suspendido en el tiempo, se impuso sobre el veneno, la negación y la estrategia. Pero, ¿realmente termina así una historia como esta? Mark Jensen fue llevado directamente al centro penitenciario de máxima seguridad del estado. Allí, entre muros fríos y rutinas sin alma, viviría el resto de sus días. El mismo hombre que había preparado con meticulosidad cada paso para borrar a su esposa de la existencia, ahora caminaba bajo la vigilancia constante de cámaras, rejas y relojes. Su condena no fue solo legal, fue también simbólica. No habría redención, ni libertad condicional, ni apelaciones que lo salvasen esta vez. Y aún así, en el silencio de su celda, muchos decían que no mostraba arrepentimiento. No lloraba, no hablaba, no escribía cartas, no daba entrevistas. Solo estaba allí como una sombra atrapada por fin en su propio laberinto. Mientras tanto, la casa donde Julie había vivido, amado y enfermado lentamente, fue vendida a una pareja joven. Una enfermera y un electricista no sabían la historia cuando firmaron los papeles. Nadie se las contó. Al principio, todo era entusiasmo. Las paredes estaban firmes, el vecindario tranquilo, el jardín tenía aún restos del rosal que Julie había plantado. Pero pronto las cosas comenzaron a sentirse extrañas. Pequeños ruidos durante la noche, un olor dulce e inexplicable en la cocina,
parecido al jarabe o al anticangelen. Puertas que crujían sin viento. Some excuse cruzaban en el pasillo cuando no había nadie. La enfermera, que trabajaba turnos largos, solía soñar con una mujer pálida sentada en la cama, escribiendo frenéticamente en una libreta, con la mirada perdida y las manos temblorosas. En una noche, después de uno de esos sueños, bajó a la cocina y encontró una nota extraña sobre la mesa. No era su letra A, no era de su marido. Decía: no me escucharon a tiempo, pero estoy viva en las palabras que dejé. La tiró, convencida de que era una broma, o tal vez una alucinación inducida por el cansancio. Pero la nota no desapareció. Volvía a aparecer, a veces en el baño, a veces sobre la almohada. El electricista, al principio escéptico, empezó a sentirlo también. Una noche despertó sobresaltado, con el sonido de una taza cayendo al suelo. Bajó de inmediato y encontró una taza rota, exactamente igual a las que había visto en las fotos del juicio cuando investigó por curiosidad de la historia de la casa. La misma taza que se decía que Julie usaba cada noche para beber su té. La pareja decidió abandonar la casa meses después. Demasiadas coincidencias. Demasiadas presencias. El vecindario ya no decía nada, nadie preguntaba. Todos sabían que esa casa pertenecía a otra energía. Aún recuerdo que no podía borrarse con pintura ni con nuevos muebles. El fiscal Schnebel, ya retirado, seguía recibiendo cartas de mujeres que habían seguido el caso. Algunas decían sentirse identificadas con Julie y otras contaban historias propias de control, miedo, manipulación, pero todas coincidían en algo. Julie Jensen, con su carta escrita en silencio, se había convertido en símbolo, en advertencia. En Faron él mantenía un archivo especial en su biblioteca. Lo llamaba el archivo Julie. Allí guardaba copias de los informes, de la carta, del diario, de las fotografías. No por nostalgia, no por culpa, sino porque sabía que un caso así no se repetía fácilmente, pero que sí podía salvar vidas si era contado, recordado, estudiado. Una vez al año, Schnebel visitaba la tumba de Julia. No dejaba flores. Solo se sentaba frente a ella, en silencio. A veces le hablaba. Le contaba cómo iban los nuevos fiscales, cómo había cambiado la percepción del sistema sobre las víctimas, cómo su nombre era ya parte de la historia judicial del país. «Ganaste, Julie», le dijo una vez. «No fui rápido, no fui pero ganaste». Nadie sabe si Julie lo escuchaba, pero el viento se calmaba, las hojas dejaban de crujir, y un extraño calor llenaba el aire. Como si, por un instante, la muerte retrocediera. El caso Julie Jensen comenzó a estudiarse en facultades de Derecho. Los nuevos abogados la leían como una lección dolorosa sobre el poder de la palabra escrita, sobre el peso de la intuición, sobre cómo el crimen perfecto rara vez resiste al tiempo cuando la víctima encuentra una forma de hablar más allá del cuerpo. Ni así. Los detalles más sombríos del caso se volvieron casi mitología. La carta entregada a la vecina Elvin en el tej y la búsqueda de cómo matar con anticongelante en el ordenador compartido. Los cristales de oxalato en sus órganos, la amante esperando en silencio. «Why Sabert», esa frase que Julie escribió cuando ya sentía que el final estaba cerca. «Si muero, por favor miren a Mark». Fue su grito, su advertencia, su legado. Una advertencia que recorrió 25 años, 3 juicios, apelaciones, lágrimas, renuncias y redención. Una advertencia que transformó su muerte en voz. «Why sus». En justicia, en el fondo, Julie no buscaba venganza. Solo quería proteger a sus hijos. Dejar rastro en ser oída, y aunque le tomó más tiempo del que su corazón pudo soportar, lo logró. Y esa es la clase de justicia que deja huellas no solo en los tribunales, sino en las casas, en las almas de quienes escuchan y no olvidan. Julie Jensen murió el 3 de diciembre de 1998. Por su verdad, su voz, su historia, sigue viva. Una brisa helada recorrió las lápidas del cementerio aquella tarde de invierno. El sol, al borde del horizonte, bañaba el mármol frío con un resplandor dorado que parecía contener algo más que luz. Un susurro, un mensaje oculto en el fiscal. Schnebel, ya mayor, se detuvo frente a la tumba de Julie Jensen. En la mano llevaba algo pequeño, envuelto en papel seda. No eran flores, no era incienso. Era una copia plastificada de la carta que Julie había escrito antes de morir. La misma carta que había sido negada, ignorada, desestimada, y que al final se alzó como el grito que rompió la máscara del asesino. La colocó suavemente sobre la lápida, se inclinó levemente y susurró: «Ya te escucharon, Julie». Al fin, en ese instante, el viento cesó, como si todo el aire se hubiera detenido a escuchar también. Y entonces, en la quietud absoluta, se oyó el leve sonido de una hoja seca al caer sobre la tumba. Schnebel alzó la mirada, sonrió sin alegría, con esa tristeza que no necesita palabras, y se marchó. En la cámara imaginaria se eleva lentamente. El cementerio se funde con la ciudad al fondo,
las luces encendidas, la vida continuando, pero en esa pequeña parcela de tierra, donde una mujer escribió su verdad con manos temblorosas y el corazón lleno de miedo, algo permanece, un legado, ecoan una advertencia que el tiempo no pudo silenciar, porque incluso el silencio, cuando es de una víctima, termina por hablar y la verdad siempre encuentra su forma de salir a la superficie.